Muy bien, pues son las 12 en punto en el centro de México, así que bueno, pues vamos a dar inicio formal a esta actividad. Les damos la más cordial bienvenida a este cuarto ciclo de webinars UNICEPES 2025, que estaremos con ustedes hasta el día 8 de diciembre, abriendo este espacio gratuito de formación para continuar aprendiendo, compartiendo y creciendo juntos. Nos alegra profundamente contar con su presencia esta tarde en esta iniciativa que busca la excelencia profesional y el desarrollo académico en diversas áreas clave para el mundo actual, como lo es hoy el tema de la transición energética. Gracias a quienes nos están acompañando, sea a través de la sala de Zoom o también a quienes se han incorporado a través de la transmisión en Facebook Live. Les recomendamos a quienes nos acompañan vía Facebook a unirse a la sesión de Zoom a través del enlace que se encuentra ya en la descripción. Les recordamos a todos los participantes que las constancias de participación se enviarán únicamente a quienes permanezcan conectados el 80% de tiempo en esta sesión, y también les recordamos que al ingresar a Zoom, su asistencia queda registrada, por lo cual no hay que llenar ningún otro formulario. Bueno, pues hoy contaremos con la presencia de la doctora María Salomé Rodríguez Cisneros, quien impartirá el webinar titulado ¿Existe la transición energética o estamos acumulando más energía? Dos perspectivas para comprender el presente energético. En esta sesión recorreremos un poco sobre la evolución del sistema energético y varios de sus elementos hasta las actuales apuestas que están ocurriendo en el mundo en torno a las diversas formas de energía. Analizaremos estas perspectivas para comprender el presente energético y las implicaciones, sobre todo, hacia el futuro. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora María Salomé Rodríguez, a quien le cedo el micrófono para que nos dé un primer saludo antes de iniciar ya totalmente con la ponencia. Doctora, un gusto que nos esté acompañando nuevamente en estos ciclos de webinars. Sí, muchas gracias a todos. Aquí estamos, un gusto estar con ustedes siempre y nada, a la orden. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues para dar comienzo formal a esta ponencia, eh, me permitiré dar lectura a la trayectoria, a la amplia trayectoria de la doctora María Salomé Rodríguez Cisneros. Ella es ingeniera petrolera de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Empresas para Ejecutivos y doctora en Energías Renovables por esta Casa de Estudios UNICEPES. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector energético, desempeñándose durante 3 décadas en Petróleos Mexicanos, exploración y producción, y posteriormente en el sector privado con Petroval, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral de la industria energética en nuestro país. A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en planeación estratégica y financiera, liderando el desarrollo e implementación de planes de negocio para la región sur del país, particularmente los estados de Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz, alineando proyectos con objetivos corporativos y estrategias nacionales. Su etapa doctoral marcó una transición hacia las energías limpias, con un enfoque en la evaluación técnico-económica de proyectos de generación eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica. Su trabajo se distingue por integrar la viabilidad, los conocimientos técnicos con análisis económicos, estratégicos y de viabilidad social y ambiental, aportando soluciones concretas para la transición energética sostenible. Gracias a su sólida formación y compromiso, la doctora María Salomé se posiciona como una figura clave en la transformación del sector energético en México, promoviendo el desarrollo sostenible con una visión estratégica y orientada a resultados. Sin más preámbulos,
yo me permito cederle la palabra para iniciar esta conferencia a la doctora María Salomé. Doctora, todo el micrófono es suyo. Muchas gracias a Dios primero por permitirme llegar hasta aquí. Muchas gracias a UNICEPES por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes estos dos puntos de vista de estos grandes expertos en el sistema energético. Y bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Algunas personas son conocidas, doctora Lambertes, mucho gusto en saludarla. Fue mi gran maestra en UNICEPES y estoy segura que también conozco a varios compañeros. Pues nada, sin más, voy a tratar de ser un poquito muy clara de acuerdo a los puntos de vista de esta ponencia. Aquí, como bien lo introdujo el compañero José, es realmente preguntarnos, porque nos metemos a todas las redes sociales, a LinkedIn, a todas las redes y todo el mundo vemos que dice transición energética justa, conceptos de sostenibilidad, igualdad de género. Pregunta, ¿existe realmente la transición energética o estamos acumulando más energía en el mundo? Voy a compartir dos puntos de vista de dos grandes expertos en el sistema energético. Bien, voy a arrancar con Václav Smil. Este gran experto en energía aborda de manera exhaustiva todas las transiciones energéticas a lo largo de la historia. Él, antes del 2010, ya hablaba mucho acerca de lo que son las transiciones energéticas de la humanidad. Voy a partir con los conceptos, cómo se maneja a ver, voy a tratar de recorrer porque no me permite verla. Ahí está. No sé si se ve en la pantalla. Este, a ver, Correctamente la estamos viendo. gracias, gracias. ¿Cómo hago para mover la pantalla porque no me permite leer? Ah, ok. La voy a bajar. Bien. A partir de este gran historiador, él dice, bueno, la transición energética es el conjunto de transformaciones necesarias para modificar significativamente los usos finales, la mezcla de fuentes primarias y la cadena de transformación, almacenamiento, distribución de un sistema energético. Aquí lo que permite ver también es que o sea, no podemos hablar definitivamente de lo que es la transición energética del sistema energético. El sistema energético lo vamos a definir como el conjunto de procesos interrelacionados, infraestructuras, tecnologías y actores que están involucrados en la producción, transformación, distribución, que vinculan los recursos primarios a los usos finales de la energía. Así pues, lo que muestra estos conceptos es de que cada recurso primario que utilicemos para tener un uso final va a tener diferente transformación, almacenamiento, si es posible, transporte y distribución. Así pues, si utilizamos leña y o carbón vegetal, que es la biomasa, lo que vamos a utilizar nosotros va a ser fogones, hornos de leña y o estufas de leña rudimentarias para tener la cocción de los alimentos o la calefacción doméstica. El carbón mineral vamos a utilizar las calderas, máquinas de vapor, altos hornos, centrales de termoeléctricas para producir calor, electricidad y o fuerza motriz. Y para el petróleo crudo
vamos a utilizar motores de combustión interna, refinerías, automóviles, petroquímicas, camiones, aviones, etcétera, para producir combustibles fósiles, gasolina, querosenos o petroquímicos. Bien, a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, aquí este gran historiador nos comenta que hay cuatro transiciones energéticas en la humanidad. La primera, que es la domesticación del fuego. Esta energía permitió a la especie humana cocinar, calentar y posteriormente fundir metales. Esto fue en el año de 1800. La segunda transición energética fue lo que permitió a la especie humana vivir en comunidades asentadas, lo que sumó el uso de animales de tiro a la fuerza muscular humana para cultivar los campos y transportar las cosechas. Esto fue a mediados del siglo XVIII. La tercera transición estuvo caracterizada por el uso extensivo de una fuente primaria adicional que fue el carbón. El carbón reemplazó a la madera y a la energía muscular y animal y se convirtió en la principal fuente de energía del mundo. Esto surge a finales del siglo XVIII y principalmente se da en Reino Unido. Bien, pues surge la cuarta transformación energética, en donde nos dice Václav que se da la domesticación de la electricidad. Esta es una transición energética que marca mucho a la humanidad porque se da la generación de electricidad, el transporte, la iluminación, la industria. Se caracteriza también por el desarrollo del motor de combustión interna utilizando gasolina o diésel. Aquí es una etapa súper importante, muy clave para el desarrollo del mundo, porque despega el petróleo, desplazando el consumo del carbón, caracterizado por innovaciones desde la lavadora, computadora, automóvil. Cambiaron los estilos de vida y se crearon condiciones de consumo muy masivo. Aquí esto surge a principios del siglo XIX, 1920. Como vimos, esa cuarta transformación caracterizada por esas innovaciones tecnológicas estuvieron impulsadas por un alto consumo de combustibles fósiles. Aquí lo que vemos es que el consumo, la tasa de crecimiento energético fue el doble comparada con la tasa de crecimiento poblacional. ¿Y qué fue lo que originó? Una liberación masiva de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Bien, pues derivado de esa liberación masiva de, de dióxido de carbono, nace la quinta transición energética, que es la llamada transición energética para descarbonizar del siglo XXI, y está caracterizada por el uso de las energías limpias, incluyendo la energía nuclear y las renovables, entre ellas la solar, eólica, hidráulica, entre otras. Aquí lo que se pretendía es de ir disminuyendo el consumo de los combustibles fósiles para ir sustituyendo de manera gradual dichas energías limpias. Aquí lo que muestro en esta lámina del lado derecho, lo que nos dice es de que nosotros, de acuerdo a este gran historiador, dice que pasamos de la leña al carbón, del carbón al petróleo, gas natural, y de ahí nos debemos ir a las energías limpias, que es aquí la nuclear, la solar, la eólica, y él comenta que probablemente en el 2100 estemos en el hidrógeno y más adelante no sabemos en qué tipo de energía vayamos a estar. Bien, la narrativa de esta persona
sugiere entonces, y es la narrativa, en donde dice que a la madera la sustituyó el carbón. El carbón desplazó al petróleo y al gas, disminuyendo su consumo. La nuclear y los renovables deberían ir sustituyendo de manera gradual a los combustibles fósiles. Bien, otra narrativa que también sustenta la teoría de Vaclav es de que el mundo, si se dan cuenta, tenemos más o menos el mismo comportamiento. Aquí pasamos de la biomasa al carbón, del carbón al petróleo, el gas natural, etcétera. Se dan cuenta todos la tendencia de, de este sistema energético pues va a la baja. Aquí es la misma narrativa de que estamos sustituyendo diferentes tipos de energía. La biomasa, a ver, aquí, la biomasa, el carbón y el petróleo tienden a la baja o a desaparecer. Bien, hasta aquí es el punto de vista de Backlav. Sin embargo, me di a la tarea de investigar y leer este libro. Es un libro muy bueno, la verdad que te abre mucho la perspectiva. El libro se llama Sin Transición, una nueva historia de la energía. El autor del libro es Jean-Baptiste Fressos. Y bueno, se consideró el mejor libro por The Economist en el 2024 y además lo consideran uno de los mejores libros reconocido por el Financial Times. Y aquí me gustaría comentar que lo que yo hice con esto fue sustentar la teoría de Fresos utilizando datos de diferentes fuentes oficiales como la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables y otras fuentes que vamos a ver a continuación. Perdón. Bien, aquí, según Fresos, lo que dice es que la idea de la transición energética se basa en una lectura equivocada del pasado. Él dice que es un pasado que no existió porque nunca fue una sustitución ordenada de energías y proyecta un futuro excesivamente optimista. Esta narrativa retrasa las decisiones políticas necesarias para aplazar las decisiones que debemos tomar sobre el clima, sobre la crisis climática, que exige una aceleración inmediata para ir logrando una economía libre de mercado. Él comenta que la biomasa jamás desapareció, el carbón tampoco, el petróleo y el gas menos. Y dice que cada fuente energética amplía el sistema, pero nunca la reemplaza. Las transiciones energéticas del pasado son una historia falsa porque el carbón no sustituyó a la madera, ni el petróleo ni el gas sustituyeron totalmente ni disminuyó el consumo del carbón. Al contrario, todas ellas, esa es una de las ideas centrales del libro, que se acumularon unas sobre otras, expandiendo el consumo total de energía global. O sea, él comenta que estas ideas utilizadas se utilizaron como un reto tranquilizador y él ve a las energías renovables como un complemento. Y vamos a ver por qué. Nunca en la humanidad, de acuerdo ya ven que el sustento del anterior era, bueno, ¿sabes qué? Hemos dejado o pasamos de tal energía a este otro tipo de energía. Él, lo que él comenta es que nunca en la humanidad, en 150 años, que fue el tiempo en el que hizo la investigación Fresos,
Se había quemado tanta madera, tanto carbón, tanto petróleo y tanto gas natural, y ningún tipo de energía sustituyó a otra. Todas se fueron acumulando al sistema y no se sustituyó una con otra. A pesar del crecimiento de las renovables, la humanidad sigue consumiendo más carbón, más petróleo, más gas, más madera que nunca. Aquí lo que muestra, y cada una de las fuentes tiene, cada una de las gráficas mostradas, como les comenté, tiene su fuente. Esta es de la Agencia Internacional de Energía, y aquí lo que vemos es un incremento total de energía en donde estamos ahorita consumiendo del orden de 700 millones de terajoules. De acuerdo con el PIB mundial, se observa un patrón claro. Cada vez que la economía crece, la demanda de energía crece con ella. No importa la región o la tecnología disponible, la expansión económica ha significado históricamente más producción, más transporte y más actividad industrial. Y todo ello pues requiere más energía. Por eso en las últimas décadas el crecimiento global ha ido acompañando de un consumo energético cada vez mayor, reforzando la idea de una acumulación continua de energía más que una transición. Aquí lo que nos muestra es el crecimiento económico a nivel global, en donde vemos que ese crecimiento va a empujar al uso de todo tipo de energías. Aquí vemos, pues, de acuerdo a lo que está en los gráficos, que las economías emergentes, que está considerada entre algunos países por Asia, América Latina, Europa del Este, Medio Oriente y África, fueron una de las economías de mayor crecimiento. Además, el crecimiento económico, además del crecimiento económico, el consumo energético estuvo impulsado principalmente por esas economías. Aquí vemos todo el consumo de energía primaria que tenemos a nivel global. Y tal como se observa, Asia-Pacífico es uno de los principales consumidores de energía a nivel global. Toda la tendencia es a la alza. Asia-Pacífico, principalmente conformada por China, por India, y también otro de los grandes consumidores de energía tenemos a Norteamérica, liderado por Estados Unidos. Tenemos también un gran consumo por Europa, que son los verdes, principalmente. ¿Y por qué no se sustituyó la madera? Aquí lo que nos muestra es de que la madera nunca se sustituyó. Estamos en niveles récord, con alrededor de 4.000 millones de metros cúbicos por año. Aquí vemos, de acuerdo al libro, a esta persona, lo que comenta, bueno, es que la madera siguió creciendo y se utilizó para la construcción de rieles durmientes, para la fabricación de barcos, para la industria metalúrgica, para la calefacción. La madera proporciona el doble de energía que la fisión nuclear, el doble de la electricidad y el doble de la energía solar y eólica. Por tanto, la madera no la podemos desechar porque sigue siendo una fuente esencial de calor para el tercio de los países más pobres, que son arriba de 2.300 millones de personas, que también son las primeras víctimas de la contaminación. Aquí vemos pues que hay niveles récord de producción de madera a nivel mundial. Y de acuerdo a las proyecciones, la madera seguirá. Aquí los bosques van a continuar impulsando la bioeconomía, va a generar materiales renovables y servicios ecosistémicos, protegiendo la biodiversidad y apoyando el ingreso de las comunidades. La madera será un elemento clave y continuará su demanda mundial, incrementando entre el 4 y el 8% al 2030 y entre el 6 y el 32%
al 2050. Aquí vemos pues diferentes escenarios de crecimiento de la madera de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que realizó en el 2023. El carbón también incrementó su consumo. Si se dan cuenta, vuelve a salir aquí países de la región de Asia-Pacífico. Aquí vemos la gran cantidad de consumo de carbón que tiene China, principalmente la India, América del Norte también. Sin embargo, Asia es uno de los principales consumidores de carbón. Aquí lo que nos comenta Fresos es de que sin madera no habría expansión, no habría expansión del carbón. Vamos a ver un poquito más adelante en donde nos comenta cómo interactúa cada tipo de energía. Aquí Fresos enfatiza que sin madera no habría expansión del carbón, perdón, porque las minas requieren enormes cantidades de madera para apuntar túneles. Los barcos de vapor y la expansión ferroviaria usaban madera en estructuras. La carpintería industrial creció junto con las industrias del carbón y el carbón fue la gran energía de la década de los 2000. El mayor crecimiento de su historia se dio entre los años 1980 y 2010, arriba de un 300%. El ascenso del carbón generó nuevas formas de explotación forestal. El petróleo de la misma manera, el petróleo y el gas no están en declive, se han expandido constantemente. El petróleo mantiene activo el transporte global que permite la expansión de la madera, el acero, el cemento y la manufactura indispensable para generar energías limpias. El petróleo permitió generar fertilizantes y mecanizar la agricultura, lo que aumentó la población y con ello la demanda total de energía. El petróleo multiplicó pues la movilidad, el comercio global y la producción industrial. Si nos damos cuenta aquí, Estados Unidos es uno de los principales consumidores de petróleo, Asia también, y aquí lo que vemos es de que ahorita andamos consumiendo del orden de 100 millones de barriles diarios de petróleo a nivel global. Solamente entre Asia y América del Norte consumen el 50% del petróleo. 100 millones de barriles diarios es lo que se está consumiendo en promedio en los últimos 3 o 4 años a nivel global. El gas natural, si se dan cuenta, este tipo de energía va completamente también a la alza. Cuando se expandieron las renovables, el gas creció aún más rápido porque se usó y se usa para respaldar la intermitencia eólica y solar. La mayoría del transporte, la petroquímica, la industria pesada siguen totalmente dependientes del petróleo y del gas. Por tanto, el gas natural sustituye al carbón solo en la calefacción y en parte de la industria, pero sin desplazarlo totalmente. La generación de energía nuclear. Aquí, América del Norte es una de los principales productores de energía nuclear. Europa, entre ellos Japón, es uno de los que producen más energía nuclear. Sin embargo, Freso sostiene que la energía nuclear nunca representó una verdadera transición energética. Todos sabemos el gran riesgo que esto representa por Chernobyl y además por la gran cantidad de energía y lo costoso de los reactores nucleares. Por tanto, él considera que tampoco sustituyó a los combustibles fósiles, sino que se añadió a este tipo de energía. Afirma además que la energía nuclear depende materialmente de los fósiles,
porque depende de la minería, transporte, construcción y mantenimiento, que a su vez requieren acero, cemento y diésel. Es decir, la energía nuclear está integrada en el sistema fósil y no debemos de ver fuera de él. Miren, esta es la capacidad de energías renovables que tenemos a nivel global. Tenemos aquí, eh, vemos que existe una gran cantidad de producción, o sea, en promedio las energías renovables van creciendo del orden del 8% anual. Si se dan cuenta, en un periodo muy corto del 2013, pasamos de una capacidad de energías renovables a nivel global de 1.566 gigawatts a 4.438 en el 2024, en 11 años. O sea, es un crecimiento sostenible arriba del 8%. Este autor, ¿cómo ve a las energías renovables? Ah, perdón, aquí sabemos igual que destaca la participación de Asia, China, que es un gran generador de energía, principalmente fotovoltaica y eólica, que son las energías que tienen mayor crecimiento a nivel global. Destaca también aquí Europa, España principalmente, y la otra parte de verde que viene siendo, aquí está África, Eurasia, Medio Oriente casi nada, y América Central y del Caribe pues es la rojita que casi no ha tenido avances. ¿Cómo ve Fresos a las energías renovables? Fresos no está en contra de las energías renovables, claro que no, al contrario, apoyan a la descarbonización por la cuestión del cambio climático. Él opina que las energías renovables son complementarias, no sustituyen a ningún tipo de energía, al contrario, se suman. Las considera como expansivas porque amplían los sectores productivos y además son dependientes ahorita de los combustibles fósiles mientras no haya otra tecnología que se desarrolle. Por ejemplo, los paneles solares, turbinas, baterías y redes eléctricas se fabrican con acero, cemento, aluminio, cobre y esos materiales se producen con carbón, gas y petróleo. Aquí da unos ejemplos de unos libros en donde dice, bueno, una turbina eólica lo que necesita de acero. Los paneles solares requieren silicio metalúrgico que se produce con carbón, la minería para litio, níquel y cobalto, y el transporte global de esos materiales depende del petróleo. Él ve como las renovables igual a más demanda de materiales, más consumo de energías fósiles. Para Fresos, los diferentes tipos de energía, de acuerdo a lo que vimos en las láminas pasadas, ellos entraron como en una especie de simbiosis, como una especie de interacción. Entrar en simbiosis significa que no se sustituyeron unas a otras, sino que coexisten, se potencian y se refuerzan mutuamente, creando un sistema energético cada vez más grande y más dependiente de todas las fuentes a la vez. Cuando aparece una nueva energía, el carbón, el petróleo, gas, la energía nuclear o los renovables, no se reemplaza la anterior, al contrario, se combinan con las anteriores, permitiendo que la economía crezca más, produzca más y aumente su consumo total. Las energías se vuelven interdependientes. Unas se necesitan a las otras para poder ser explotadas, transportadas, procesadas o distribuidas. Por ejemplo, tenemos el boom de la industria automotriz que viene del petróleo, requiere acero, por tanto requiere carbón. El gas natural requiere infraestructura hecha con cemento y acero producido con carbón. La energía nuclear requiere minería, cemento, acero y transporte basados en fósiles y las renovables
paneles solares, turbinas, etcétera, necesitan minerales y procesos industriales fósiles para fabricarse. Además, enfatiza también que el carbón hace posible la expansión del petróleo por el acero de las plataformas, ductos y refinerías, por el transporte marítimo y las flotas industriales y por la electricidad industrial, porque el carbón masifica la electricidad que alimenta refinerías, sistemas de bombeo, productos de fertilizantes, etcétera. Por tanto, la energía per cápita, si ustedes observan, ha aumentado continuamente desde el siglo XIX, incluso cuando aparecen nuevas fuentes de energía. Fresos afirma que este aumento constante de energía per cápita es una prueba del crecimiento de material del consumo, de la expansión permanente y de los crecientes tipos de energía simultáneamente. Están consumiendo más con todas las fuentes combinadas. Aquí vemos que andamos, aquí están los datos del orden de 72,56 gigajoules per cápita de energía. Aquí no vemos pues ninguna disminución y vemos pues que América del Norte es uno de los países que más consume, que como ya lo hemos visto. También, bueno, Medio Oriente es uno también de los países que más consumo de energía per cápita tienen. También la Comunidad de Estados Independientes. ¿Cuál otro? Europa y Asia muy poco, pero aquí tenemos el consumo per cápita. Bien, además, derivado de ese mismo incremento en los sistemas de energía, por ende tenemos un incremento de las emisiones de dióxido de carbono. Aumentan porque se sumaron nuevas fuentes de energía. Al crecer la cantidad total de energía, crecen también las emisiones porque es la base del sistema económico y porque además parte del sistema económico y productivo sigue siendo la mayoría con fósiles. Miren, esta es una lámina que la verdad solamente en el mundo emite cerca de 50 billones de toneladas de gases efecto invernadero. En el 2022 tuvimos un incremento muy poquito del 1,1 con respecto al año anterior, en el 2021. Sin embargo, si sumamos la energía junto con la agricultura, silvicultura y uso de suelo, tenemos el 90% de las emisiones. ¿Qué significa? Que tenemos que trabajar entre lo que es la energía, la agricultura, silvicultura y uso de suelo. Solamente estos dos sectores representan el 90% de las emisiones de dióxido de carbono. Y aquí, de acuerdo con la proyección al 2050, bajo el escenario de políticas actuales, lo que demuestra es de que vamos a seguir creciendo con el petróleo. El carbón es el que, de acuerdo al escenario, es el que va a ir bajando un poco, pero el gas natural tiene un incremento considerable. Por tanto, aquí lo que comenta la Agencia Internacional de Energía es de que el pico de consumo de petróleo no ha llegado y dice que vamos a llegar a consumir 113 millones de barriles diarios en el 2050. Entonces, por tanto, la demanda global de gas natural también aumenta de 5,6, aumenta a 5,6 billones de metros cúbicos en el 2050. ¿Cuáles son algunas recomendaciones de este autor? Él considera, y como cualquier autor y cada uno tiene sus puntos de vista, que hay que dejar de creer en la transición energética. O sea, sí tenemos que ir hacia la descarbonización,
pero no bajo el esquema de que vamos sustituyendo tipos de energía. Primero tenemos que considerar que tenemos un problema de acumulación, de que tenemos que descarbonizar. Y también tenemos que enfrentar todos los que estamos en esta industria de que los combustibles fósiles, al menos en el corto plazo, no van a desaparecer. Mientras la economía crezca, la demanda fósil va también a crecer. Y entender, él comenta que el problema es una escala de consumo. Él comenta que tenemos que definir políticas de consumo. También cuestiona el mito de que la tecnología resolverá. La tecnología sola no frena emisiones, se necesita gobernanza, se necesitan nuevas prácticas, se necesita una política de gobierno corporativo en donde se incorporen decisiones sociales, económicas y políticas profundas, porque sin cambios en el modelo económico no habrá reducciones reales de emisiones. Miren, fuera de este autor, este indicador es un indicador muy interesante. Este es de otra fuente. Ya creo que concluí con lo que comenta este Fresos en su libro. Sin embargo, quise compartir este indicador. Este indicador ambiental es la huella ecológica. Este mide todas las emisiones de CO2 que un país emite y habla de lo que es el sobregiro de la Tierra. Y esto ocurre cuando emitimos más emisiones de CO2 del que un ecosistema puede absorber. Y los bosques, los océanos y los suelos funcionan como esponjas de carbono, pero tienen un límite. ¿Sí? Esa es su biocapacidad, es la biocapacidad de la Tierra para absorber esas emisiones de CO2. Cuando superamos ese límite, pues la atmósfera se llena de CO2. Este es un indicador que por país mide cuáles son las emisiones por el uso de combustibles fósiles, de la industria, el transporte, la electricidad, la agricultura, la manufactura, etcétera. Este indicador te dice por consumo cuántas emisiones generaste por el uso de esos combustibles, de ese transporte, de esa electricidad por año, versus la capacidad que tiene la Tierra de absorber lo que tú estás emitiendo. Y esto lo hace de manera anual. Aquí lo que nos dice es que muchos países, de acuerdo a este indicador, ya consumieron más recursos de lo que la Tierra les puede generar en un año. Por ejemplo, miren, países como Qatar. Qatar antes de febrero ya gastó sus recursos con todo lo que consumió de industria, de combustibles fósiles, de electricidad, de acuerdo lo que le correspondía de los bosques, océanos, etcétera, de acuerdo a su biocapacidad anual, ¿sí? Otro país que tiene mucho consumo es Luxemburgo, Singapur, etcétera. Esto lo hacen cada año. Aquí, si nos damos cuenta, en el 2025, lo que nos dice esta fuente es de que Uruguay es el país que a lo mejor llega a diciembre con los recursos que está consumiendo versus lo que él está haciendo para absorber, para generar esa biocapacidad del planeta. México, de acuerdo a lo que comentan aquí, México a julio del 2030, México ya consumió el número de emisiones que el planeta tenía reservado versus lo que México generó en bosques, en océanos y suelos. Entonces, aquí esto debe ser pues una llamada de atención, se puede decir, como para que, como país, ver a ver qué es lo que estamos haciendo
para no superar año con año esta huella ecológica que tenemos. Inclusive hay una aplicación por ahí, luego se las mando, en donde tú mides tu propia huella ecológica. Te pregunta de qué es tu casa, cuántas televisiones tienes, si tu estufa es de qué, de gas, etcétera. Y te dice, bueno, cuántas veces te bañas al día, etcétera. Y te dice cuál es tu propia huella ecológica individual. Miren, aquí, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, lo que nos dice que en 2 años, vamos a tener una crisis. Aquí ellos categorizan todos los riesgos de que si no hacemos algo, ellos lo caracterizaron en que los riesgos van a ser económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. En 2 años, el primer lugar que vamos a tener va a ser un alto costo de vida, va a haber crisis del costo de vida, va a haber desastres naturales y eventos climáticos extremos, va a haber una confrontación geomecánica, fracaso en mitigar el cambio climático, erosión de la cohesión social y polarización social, incidentes de daños ambientales a gran escala, fracaso en la adaptación al cambio climático, va a haber ciberespionaje, ciberseguridad generalizada por aquello de la inteligencia artificial, vamos a tener crisis de recursos naturales y migración involuntaria a gran escala. Estos son los riesgos de si no hacer algo, en 2 años podemos tener. Pero miren, a 10 años, los riesgos que el Foro Económico Mundial predice que podemos tener, 6 de estos riesgos son ambientales. Ya no lo están viendo como por el lado económico, que finalmente repercute en un riesgo económico, porque si tienes desastres naturales, obviamente va a afectar tu empresa y por tanto va a tener efectos económicos, pero sin embargo dice que el mayor riesgo en 10 años, 6 de ellos son principalmente ecológicos. Por tanto, tenemos dos caminos a seguir. Los riesgos impactan como país, como empresa, como personas. Tenemos dos caminos a seguir para poder hacer frente a este panorama. O nos adaptamos y ya llegó los problemas del cambio climático y vemos cómo hacemos para minimizar esos daños. ¿Qué debo realizar? Para adaptarme a ese cambio climático, o nos adaptamos o lo mitigamos. Adaptar es ajustarte y mitigar es reducirlo, prevenirlo. Son aquellas acciones que tienes que prevenir o reducir para el cambio climático. Aquí creo que todo mundo lo hemos escuchado con el Pacto de París, con los pilares de la sostenibilidad. A nivel empresa, a nivel país, nuestras estrategias, nuestro país tiene que considerar dentro de sus planes toda la parte de componente social, crecimiento económico, toda la parte de gobernanza, en donde consideran la igualdad, la equidad de género y obviamente el pilar de medio ambiente. Aquí yo he escuchado que, no sé si seguramente ustedes también, en la cuestión de mitigación también, he escuchado que ya hay empresas con el sello de sostenibilidad. Son aquellas empresas que les dan como un certificado de ESG, que es lo que tienen los tres pilares, la parte social, ambiental y de gobierno corporativo, en donde ellos implementan ciertos indicadores y ciertas políticas y te distingue como empresa, te da tu ventaja, y puedes tener aparte inversionistas de todo el mundo. Hay empresas con distintivo de sostenibilidad, empresas líderes en sostenibilidad, empresas con desempeño ambiental destacado. Inclusive yo ahorita tengo oportunidad de estar en un curso diplomado
finanzas sostenibles que nos está impartiendo el TEC de Monterrey. Y ya hay ciertos índices financieros económicos, como el Dow Jones Sustainability o el Carbon Disclosure Project, que ya te están midiendo ciertos indicadores. Y también por ahí alguien lo debe saber, que dentro de las normas de informe financiero también ya tienes tú que entregar informes de sostenibilidad. Y pues nada, es una conclusión, y aquí lo veo yo como una creación del sentido de urgencia y con el propósito de que el país debe crear un plan de sostenibilidad y no es solamente responsabilidad de alguien, es una corresponsabilidad en donde está involucrado el gobierno principalmente porque es el que tiene que marcar el rumbo con políticas claras, con leyes, con regulaciones, los organismos internacionales, porque ellos nos apoyan, nos dan apoyo financiero, asesorías, el sector privado y de gobierno también tienen que estar involucrados, la sociedad, con el cambio de los hábitos de consumo, la participación en políticas públicas, la academia y las instituciones de investigación, porque ellos son los que deben de promover el conocimiento y desarrollo de proyectos de investigación. Entonces, esa es una responsabilidad compartida, no solo de alguien. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Estoy para servirles. Agradecemos mucho la participación en esta ponencia interesante, pero que sobre todo esperemos que a cada uno de los que aquí se encuentran presentes, pues nos lleve a la reflexión de qué está ocurriendo en el tema energético, pues porque finalmente es una parte esencial de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin esa energía no podríamos estar en este momento conectadas y conectados y escuchando la participación. Entonces, bueno, pues agradecemos esta valiosa presentación de la doctora María Salomé y más bien, pues ahora queremos dialogar con ustedes, queremos que pues a través del chat disponible aquí en Zoom o puedan levantar la mano para que realicen sus participaciones, sus preguntas, sus comentarios en torno al tema del cual hoy nos ha estado hablando la doctora María Salomé. Y sobre todo, y agradecemos también los mensajes de felicitación a la doctora por esta ponencia desde los distintos países que hoy nos están acompañando en esta tarde ya en el centro de México por lo menos. Entonces, les reiteramos a través del chat, pueden hacer sus preguntas o pueden levantar la mano mediante la herramienta que tiene disponible aquí Zoom y poder realizar las preguntas o comentarios que creen pertinentes en torno a este tema. Y bueno, aprovechando el uso de la palabra y también para que otras personas se animen a participar. Bueno, pues en la última parte de la presentación, hablaba la necesaria vinculación exactamente de la academia, de las instituciones de investigación, pues con la parte que está responsable de dirigir las políticas públicas, en torno a la materia energética. En el caso mexicano y dada su experiencia, ¿qué tanta vinculación hay de las instituciones de educación superior, de investigación, con la parte de las instituciones que, pues, de alguna manera regulan y administran, gestionan
la parte de la política energética en México? José, muy buena pregunta. Mira, hasta donde yo sé, sí ha habido acercamientos de nuestro gobierno ha hecho alianzas con el Instituto Mexicano del Petróleo, que es una de las instituciones que está a cargo de la investigación. He visto también por ahí que hicieron una alianza con la UNAM, directamente creo que fue con el director de la Facultad de Ingeniería. Creo que hasta ahí yo he visto por ahí algunos acercamientos. Siento que si en este momento no están tan sólidas, sí se debería promover, y es muy importante, la cuestión, para mí un factor clave de éxito, la cuestión de la academia, porque como dije al principio, mira, mucha gente decimos, y lo comentaba yo en LinkedIn, por la sostenibilidad, o escuchamos mercado de carbono, escuchamos la descarbonización, escuchamos que las energías limpias, que las energías renovables, pero a veces confundimos todos esos términos, y creo que falta una clarificación, una educación en todo este tipo ¿cómo se llama?, de concepto, en todo este tipo de energía, inclusive hasta promover vía, no sé si alguna de la radio, la televisión, etcétera, porque a veces la comunidad nos cuesta trabajo entender, o no participan porque a veces no entendemos verdaderamente qué significan todo este tipo de conceptos, ¿no? Sí creo, repito, que hay acercamiento. Sin embargo, creo que sí necesitamos, con la ayuda de todos, fortalecerlo. Muchas gracias, doctora, por atender esta pregunta. Y bueno, tenemos ya algunos otros comentarios a través de el chat. Nos dice Etelberto Serrano. Primero que nada, la felicita por la presentación y análisis, justamente para reflexionar sobre los verdaderos beneficios y desventajas de las supuestas energías verdes, como las cuales mencionó, no son independientes de las energías anteriores. Esto permite replantear la situación actual y buscar alternativas mucho más sustentables desde la liberación de patentes que realmente funcionan. No sé si hay algún comentario complementario a esta participación. Sí, definitivamente, las energías limpias, es una de tantas opciones, es uno de tantos mecanismos que tenemos para implementar y descarbonizar parte de las emisiones de dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera. Entre ellas, pues ya sabemos, está la solar y la eólica, que son las que principalmente han repuntado a nivel global, porque ya vimos que tienen, los costos de generación, de energía a través de estas tecnologías han disminuido muchísimo. Eh, Hay también, otro mecanismo, que podemos implementar, todas las prácticas de eficiencia energética. Por ahí también está el hidrógeno, que también, bueno, aunque no tenemos todavía, mucho avance en la generación de hidrógeno, también es una posibilidad de generar hidrógeno. Por ahí tuve la oportunidad de ver, no sé si se enteraron, en Querétaro, creo que ya implementaron la primera planta de hidrógeno verde, pero sí son mecanismos y alternativas de descarbonización que contribuyen, con el planeta. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra participación aquí de José Luis Morales Loida. Dice, entonces la biomasa en perspectiva de 10 o 15 años seguiremos dependiendo de la biomasa de la madera
pero debemos tener cuidado con el abuso de este recurso para no impactar forestalmente y caer en la desertificación e impacto urbano por el crecimiento de las mismas urbes. Y gracias por su aporte. No, no sé si hay algún comentario complementario. Sí, definitivamente, definitivamente la leña, la biomasa es una de las, como vimos, o sea, es una gran fuente de energía, sin embargo, es muy contaminante la leña, sin embargo, también como comenté, eh, la población, un tercio de la población más pobre del mundo utiliza todavía la biomasa porque no hay acceso, no tienen acceso a otras fuentes de energía. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Es una fuente muy contaminante, emite muchas emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, aquí las políticas públicas, que caemos a lo mismo, de esa gente, de esos 2.300 millones de personas, ¿qué le vas a llevar? Fogones. Por ahí creo que ya había una tecnología de fogones que no emiten tantas emisiones de CO2. Entonces, ahí lo que ayudaría es la política pública para que esas personas a lo mejor llevarle por ahí algunos paneles fotovoltaicos e implementar para generar energía a través de pues de la tecnología solar. Muchas gracias, doctora. Ahora tenemos ya varias preguntas, que bueno que se han animado. Tenemos una mano levantada, le voy a ceder la palabra a Steven Medina. Adelante. Buenas tardes con todos. Excelente ponencia de su parte, doctora Rodríguez. Creo que eh, nos deja bastante con inquietud con estos retos y desafíos para poder hacer bueno, una comunión entre todas las energías que hoy por hoy la humanidad posee. Mi pregunta va enfocada si se deben enfocar esfuerzos en los sistemas de captura, almacenamiento y uso de dióxido de carbono que hoy por hoy, bueno, y en los últimos años han tomado bastante fuerza, pero aunque eso conlleve a consumo también de materiales, minerales y mismos combustibles fósiles para construir los compresores, los sistemas de captación, etcétera, etcétera, para, para captar este CO2 y almacenarlo. Esa sería mi consulta. Sí, definitivamente, definitivamente, Steven, muchas gracias por tu comentario. Tal como lo comentas, todavía desde mi muy punto de vista, un punto de vista muy personal, todavía estamos como en una etapa en donde exactamente se requieren sistemas de almacenamiento y los sistemas de almacenamiento también requiere de fósiles. Entonces, una de las partes que yo mencionaba es tratar de implementar y evaluar cuáles son esas mejores tecnologías que tengas tú cierta eficiencia energética como para que no emitas tantas emisiones. Este, ese es por un lado. Por otro lado, por ahí también hay una iniciativa, la cuestión de los mercados de carbono, en donde hay ciertas instituciones, creo que es como un tipo trueque, no tengo bien cómo funciona, pero si tú emites más emisiones, creo que hay instituciones o hay empresas, gobiernos que te compran esas emisiones de dióxido de carbono. Y entonces por ahí pudieran hacer como un tipo negociación. Pero sí, definitivamente todavía estamos un poco en pañales en cuestión de implementar nuevas tecnologías o conocer cuáles son esas tecnologías de almacenamiento que no dañen tanto al ambiente.
definitivamente, Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Andrés Astudillo. Nos dice, ¿qué hay de la economía circular de las emisiones de CO2 en el uso de biocombustibles? Bueno, en la cuestión de economía circular, uno de los objetivos principales de la economía circular es de que no tengas residuos, ¿verdad? Definitivamente. Es de que, por ejemplo, tu producto o lo que tú estés generando tenga una segunda utilidad. Y aquí, en el caso de la biomasa, no sé exactamente qué se está haciendo en economía circular, Andrés. Lo voy a investigar. Sin embargo, sí sé que una de las empresas pioneras que está llevando a cabo la economía circular y la está implementando con mucho éxito es la compañía Bimbo en México. El grupo Bimbo tiene implementado muy bien su economía circular. O sea, ellos, una de sus metas es, son los cero residuos. Están utilizando algunos de los empaques de pan, de plástico, para hacer tarimas y hacer otro tipo de equipos. En cuanto a la biomasa, Andrés, no lo sé. Voy a investigar y por ahí yo te hago llegar lo que yo haya investigado relacionado con ese tema. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza la doctora Lambertis Belisario, quien agradece su disertación y dice, ¿qué significa gobierno corporativo para el presente energético? Bien, muchas gracias, doctora, por su pregunta. Miren, la parte del gobierno corporativo se refiere principalmente a que se tienen que definir estrategias dentro de las organizaciones en donde haya un comité que evalúe todas las decisiones de sustentabilidad y que tenga muy claro esa estrategia de sustentabilidad ligada con las finanzas de la empresa y que en esa misma estrategia corporativa haya metas de equidad de género, de igualdad y de que en esas metas se considere a todo mundo, que no haya discriminación y haya un seguimiento completo y se dé la retroalimentación tanto de los trabajadores a los comités organizativos como del comité a los empleados. Este es una nueva, está dentro de los tres pilares, está el económico, el social, el ambiental y el de gobierno corporativo, pero se refiere básicamente a que tiene que haber una estrategia de sostenibilidad en donde esté encargado ese dicho comité de definir estrategias sociales, estrategias ambientales y haya ciertos indicadores de seguimiento. Muchas gracias, doctora Salome, por atender de manera tan puntual cada una de las preguntas en esta sesión. Me indican que ya no hay ninguna otra pregunta a través de los diversos espacios, así que bueno, pues estamos llegando a la parte de conclusión de este tema tan interesante y bueno, sobre todo esta exposición que nos ha permitido comprender un poco más sobre la evolución histórica y la parte de los retos que se enfrentan en el sistema energético para hacerlo más seguro, innovador y sostenible. Pues más bien le cedemos la palabra para una nueva reflexión, última reflexión al respecto del tema que hoy nos ha ofrecido. Así que adelante, doctora.
No, nada, agradecer a todos su presencia. Eh, Igual que ustedes, tengo mucho que aprender. Eh, Nada, los invito a que de manera individual hagamos algún esfuerzo por la disminución del consumo con pequeñas tareas. Creo que lo que está dentro de nosotros, a lo mejor si ustedes quieren en el baño de 5 minutos, no sé, el reciclaje de agua para trapear, si utilicé el mismo en varios lados, claro que tenga cierta limpieza, el cepillarme con un vasito de agua nada más, o usar la bicicleta, el compartir ciertos conocimientos con las personas, con los vecinos, con los amigos, con la familia, que bueno, todas esas cositas poco a poco podemos ir ayudando a que todo esto vaya disminuyendo en pro del planeta, porque no se trata de decir hacer bien o para las futuras generaciones si no hacemos nada, ¿no? Con pequeñas cosas creo que podemos ir alcanzando pequeños logros. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a UNICEPES por darme la oportunidad